Listo. Bueno, decía, ecografía. El método que utiliza la ecografía es la generación de un ultrasonido y el análisis de los ecos que se recogen de ese ultrasonido. ¿Qué es un ultrasonido? Un ultrasonido, pues, algo ultra es algo que está a los extremos. Un ultrasonido puede ser ultra fuerte o ultra débil. En este caso es ultra débil, es un sonido que es imperceptible al oído humano. Por eso es ultrasonido. Ese aparatito que se llama transductor genera un sonido ultra, que es muy chiquito, muy débil, por eso que no lo percibimos. Ese sonido viaja, choca contra las estructuras y devuelve un determinado eco. Con esos ecos que devuelve, puedo armar una imagen. Ese es el método que utiliza. ¿Para qué está indicado? Está indicado para el estudio del sistema nervioso antes del cierre de la glabela o la mollerita. Una vez que se cerró, ya no. Por lo tanto, para el estudio del sistema nervioso del bebé en los primeros meses. También está indicado para el estudio de la espina bífida, si yo sospecho espina bífida. Y también está indicado para todas las patologías del sistema nervioso durante el embarazo. Por ejemplo, la anencefalia, por ejemplo, la espina bífida también, y otras malformaciones o patologías que puedan verse durante el embarazo. Esas son las 3 indicaciones. ¿Y cuáles son las contraindicaciones? Bueno, la primera es que no, la dijimos, no me permite ver el sistema nervioso después del cierre de la glabela, por lo tanto, es un estudio que no es recomendado para después del año de vida. No me aporta absolutamente nada. Y las imágenes que da, dentro de las otras contraindicaciones relativas, son imágenes no es recomendado para... no es recomendado para una vez que se cierra la glabela, ¿sí? Después de los 3, 6, depende el momento que se cierre esa glabela, yo ya no puedo ver nada, por lo tanto, no es recomendado para el estudio del sistema nervioso en chicos, pongamos si quieren, en líneas generales, mayores de 1 año. Y la otra contraindicación es que da imágenes de muy baja calidad. Bueno, el ecógrafo que consta de un transductor, que es el que genera el ultrasonido y recoge a su vez los ecos de su ultrasonido, los manda a un aparato y el aparato reconstruye una imagen. Y en la imagen me las van a informar así. Todo el mundo vio alguna vez una ecografía, pero vean cómo se ve claramente el cráneo y la columna vertebral, que son las 2 estructuras que yo puedo estudiar durante la vida intrauterina. Una ecografía 3D que da imágenes de mucha mejor calidad. Bueno, ya estamos terminando. El siguiente método, los 2 métodos que vamos a ver ahora son utilizados para el estudio del sistema nervioso periférico. El siguiente método se llama electromiograma. El método consiste en aplicar una corriente determinada sobre un nervio y ver hasta dónde viaja ese estímulo. Eso lo hago a través de distintos electrodos y un aparato que me dice hasta dónde viaja ese estímulo. Entonces, ¿cuál es el método que utiliza? El análisis de la conducción eléctrica de un nervio. ¿Para qué está indicado? Tiene 2 grandes indicaciones. Una, el estudio del túnel carpiano, que es un nervio del miembro superior, y otra, el estudio del nervio ciático, que es un nervio del miembro inferior. Pero ¿qué vamos a decir nosotros? ¿Para qué está indicado?
está indicado para ver la integridad de una vía motora o de un nervio motor. Repito, ¿cuál es la indicación que tiene? Para ver la integridad de una vía motora o un nervio motor. Bueno, este es el estudio, se ponen los electrodos, un poco de corriente y ahí en una computadora me va a dar un gráfico, así yo lo voy estimulando al nervio y lo puedo ir siguiendo. Una sinapsis, ¿sí? Ese nervio va a ser sinapsis con otro nervio y yo puedo saber si acá está interrumpida esa sinapsis, en ese estudio yo voy a tener conducción hasta acá y de acá en adelante no. Por eso es que me mira la integridad de toda una vía motora. Ahí para el miembro inferior, ahí para el miembro superior. Y el último método que vamos a ver es el que se llama potenciales evocados. Profe, disculpe, las Sí. contraindicaciones del electromiograma. Sí, me la salteé. Las contraindicaciones que tiene el electromiograma, la primera es que no me hace diagnóstico de enfermedad, simplemente me dice, ¿conduce o no conduce? Primera contraindicación. Segunda contraindicación es la intolerancia que tienen muchos pacientes al paso de estas pequeñas descargas. Y la tercera contraindicación es que es un método poco accesible. No porque sea caro, sino porque no es un método que abunden los neurólogos que lo hagan. Bueno, y por último, potenciales evocados. ¿Cuál es el método que utiliza? Así como el electromiograma medía la integridad de una vía motora, los potenciales evocados estudian la integridad de una vía sensitiva. Repito, el método de estudio de un potencial evocado es estudiar la integridad de una vía sensitiva. Y básicamente estudia dos vías, que son los potenciales que más están desarrollados. La vía visual y la vía auditiva. Aunque se podrían hacer potenciales evocados para cualquier otro sentido, ¿sí? Para el tacto, para el gusto, etc. Los que más están desarrollados y los que más van a ver en los legajos de los chicos que vayan a ver ustedes a las escuelas especiales, prácticamente el 90% de los legajos de los chicos que ustedes van a ver en las escuelas especiales, en algún momento de su vida tuvo la realización de un de un potencial evocado. Decía, esos potenciales evocados, los más desarrollados son auditivos y visuales. ¿Y cómo se realizan? Le doy un estímulo visual, una luz, y veo hasta dónde conduce. ¿Sí? Si conduce hasta el quiasma, que es una parte de la vía visual, si conduce hasta la corteza visual, que está en la parte occipital, si conduce por un solo nervio óptico, si conduce por los dos nervios ópticos. Este estudio me va a decir hasta dónde. Y al igual que el electroencefalograma, tiene como contraindicación eso. Me dice si conduce o no conduce, si la vía está intacta o no, pero no me dice, no me hace diagnóstico de enfermedad. Esa es la otra contraindicación. Y también tiene la misma contraindicación que el electroencefalograma en que es poco accesible. Bueno, con esto... Perdón, profe, ¿cuál era la indicación de potenciales evocados? Para ver la integridad de una vía sensitiva. Profe, le faltó polisomnografía. Ah,
Sí, no la tengo en este, la vamos a agregar, aunque como no la preguntamos, por eso la obvié. Hice un recopilado de lo más preguntado en los parciales, pero sí, la ponemos como último método, polisomnografía. ¿Cuál es el método que utiliza? La polisomnografía básicamente es un electroencefalograma, por lo tanto va a tener todo lo mismo que anotamos para el electroencefalograma, vale, al que se le suma el estudio de distintos parámetros vitales, como son la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, el ritmo cardíaco con un electrocardiograma, una filmación de los movimientos motores, la medición del intercambio de gases que realizamos, y todo esto realizado durante el sueño. Vamos a salir de acá y a ver si puedo. Ay. Bueno. Bueno, ahí estamos de vuelta. Estaba buscando polisomnografía para que se vea. ¿Me escuchan? Hola, hola. ¿Sí? Sí, Bueno, sí, profe. polisomnografía, les decía, básicamente utiliza un electroencefalograma, la medición de la actividad eléctrica neuronal, de paso repasamos, con el estudio de distintos parámetros, los movimientos oculares, un electrocardiograma, la saturación, el intercambio de gases, la frecuencia cardíaca, etcétera, etcétera, etcétera. Así se realiza y nos da un informe. La indicación que tiene la polisomnografía es para el estudio de las apneas del sueño principalmente y de alteraciones neurológicas que no se manifiestan en la vigilia y se manifiestan exclusivamente durante el sueño. Y la contraindicación que tiene es que es costosa y poco accesible. Bueno, chicos, esto fue un resumen muy, muy, muy apretado. Seguramente no resultó muy entretenido. La idea, repito siempre, es que tengamos una primera parte de la materia donde vemos la estructura del sistema nervioso, la anatomía, la fisiología, cómo funciona, y una segunda parte donde veamos el abanico de estudios que dispone la neurociencia para estudiar esto. ¿Con qué idea? ¿Que seamos especialistas en esos estudios? No. Con la idea de, quizás, si nos encontramos con uno de esos estudios en un legajo, saber qué es ese estudio, cómo se hizo, qué método utilizó, ¿sí? Y si estuvo bien pedido para lo que se buscaba o no. O si en algún momento algún papá de alguna escuela nos muestra que nuestro alumno tiene un turno para hacerse un electroencefalograma, nosotros saber a qué se va a someter ese nene y preguntarle a la mamá por qué le pidieron eso, o sabés para qué se lo pidieron, independientemente que nosotros
no lo vamos a cuestionar, no vamos a decir, no es al cohete pedirlo, o está bien pedirlo, ¿sí? Tengamos para nosotros una idea, aunque sea muy, muy global, de qué es lo que le van a hacer a nuestros alumnos y para qué se lo van a hacer y qué pueden llegar a devolvernos de eso. Bueno, lamentable los chicos que tuvieron que ver todo esto apretado, les aseguro que durante el año es bastante más interesante. Yo les voy a mandar ahora a través de los delegados todos los archivitos de cada una de las clases de estas cosas. Hay una clase para rayos X, una para placa simple, una para tomografía, una para resonancia, para cada uno tiene una clasecita, ¿sí? Como para que puedan complementar. Y les quería ver, que veamos también. A ver, sí. Profe, le hago una consulta de una palabra que me faltó completar. Dale. En ecografía decía estudio de la espina. Bífida. ¿Saben lo que es la espina bífida? ¿Lo escucharon alguna vez? ¿Fueron alguna vez a alguna escuela especial y vieron algún nene? La espina bífida es como la lengua bífida de las víboras. ¿Por qué le llaman lengua bífida? Porque está dividida en dos. Bífida. Bueno, hay algunos casos donde la columna vertebral, en su parte más distal, más inferior, no se cierra durante la vida intrauterina y queda abierta, bífida, justamente, como la lengua de las víboras. Por eso se la llama espina bífida. Y es una patología bastante común en las escuelas especiales, sobre todo en las escuelas especiales de motores, de discapacidad motora, ¿no? A ver si tengo el cuadro acá. Y en el electromiograma, el estudio del túnel. Carpeano. El túnel carpiano es un túnel que se encuentra en la muñeca y que comprime a un nervio. Cuando comprime ese nervio nos da pérdida de fuerza, pérdida de sensibilidad en la mano, y es muy, muy común de las personas mayores de 50 que tuvieron mucho trabajo fino con las manos, dactilógrafas, costureras, etc. Les decía, en lo que les va a llegar a través de las delegadas, al final de muchas de las clases está, ven, el cuadrito este, radiografía simple, el método, la indicación, las contraindicaciones y si le quieren agregar alguna cosa que iban saliendo de las clases, que lamentablemente como esta fue tan compacta, no nos quedó, ¿sí? Pero este es el cuadro que hay que completar y está al final de varias de las clases que les mando, ¿sí? Obviamente, como siempre, queda abierta la vía del WhatsApp para que nos sigamos comunicando y voy a intentar poner ojo y oído para... ¿Cuándo es el primer parcial final digo que tengo con ustedes? Es el viernes tengo con los chicos del B, ¿verdad? El 15. El Sí, 15, el 15. bueno. Voy a ver si lo puedo meter esta semana, ojo y oído, para que los chicos del B también tengan posibilidad de, aunque ellos lo vieron y tuvieron su clase y demás, para que tengan la posibilidad del repaso. Si no puede ser esta semana, la semana que viene les envío el link para que veamos ojo y oído. ¿Está bien? Sí. Bueno, cualquier cosita seguimos comunicados. Buena semana para todos. Gracias, profe. Otra vez disculpen que tuvimos que suspender ayer. Gracias. Y recuerden que lo más importante que me imagino que todos buscan es la aprobación del final. Se responde, tienen la grabación de esta clase, completen tranquila con las grabaciones, completen este cuadrito y con este cuadrito se responden todas las preguntas del final. Bueno. ¿Sí? Todas las preguntas que tienen que ver con esto. ¿Sí? Listo, profe. Bueno, chau, chau. Buenas Chao, noches, buenas profe. noches, profe. Buenas noches. Gracias. Chao, profe. Chao, chicos.